Muy buenas noches, amados hermanos. Bendiciones, gracias y paz a todos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes que participa en esta plataforma llamada CADE. Son las siglas de conceptos adecuados de edificación. ¿Por qué este nombre? Bueno, el Señor me ayudó a tener esta idea porque lo escuché en una ocasión cuando él dijo, yo he venido a edificar mi Keilah, yo he venido a, a edificar mi eclesia. O sea, el trabajo de Yeshua, o uno de ellos, es edificarte a ti y a mí. Entonces, por eso nosotros hemos nombrado a esta plataforma, a esta escuela, conceptos adecuados de edificación. Porque para edificar se necesita herramientas distintivas. ¿Saben ustedes qué se necesita para edificar? Tres cosas. Tres cosas nada más. No busque más. Fernando, ¿y cuáles son esas tres cosas? Bueno, permítame decírselas. Número uno, un plan. Un plano con su diseño. O sea, antes de edificar, primero usted necesita tener una maqueta, un diseño que preestablece lo que se va a edificar. Nada más y nada menos. Sabemos que esa maqueta, ese diseño, ese tafnip, la palabra es tafnip en hebreo, que es plano, literalmente es la Torah. Por eso la sabiduría en Proverbios decía, desde el principio Él me poseía a mí y conmigo y creó todo. O sea, lo que está tratando de decir es que cuando Dios creó el universo, el modelo que Él vio, el plano que Él vio fue la Torá. Esto es lo primero. Lo segundo, para poder edificar correctamente, se necesita, aparte de un plan, de un tafnit, se necesita literalmente un fundamento, una piedra, vamos a llamarlo como lo llamamos en República Dominicana, un argot de construcción, le llamamos zapata, se le llama fundamento. Eh, y ese concepto en hebreo es la palabra Iben, que es piedra. Interesante que en la semántica de esta palabra determina que esta palabra Iben es una palabra compuesta. Fernando, ¿y qué comprende esa palabra? Bueno, cuando usted estudia la etimología de esa palabra, la anatomía de las palabras, de esa palabra Iber, forma el concepto, la idea, que es la piedra, primero al padre y luego al hijo. La palabra Iben está formada de la palabra primero padre, Av, y la segunda es de hijo, que es Ben. Padre e hijo. Según un gran sabio de Israel, un gran rabino, él dice, enseña que uno de los nombres de Dios es Iben. Esto es un misterio increíble. Ahora, no es casualidad que Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno. Está diciendo que esa piedra, bueno, el mismo Yeshua lo dijo, la piedra que los edificadores, Pedro lo dijo, la piedra que los edificadores desecharon, citando el Salmo 118, donde está esa palabra. De manera que para edificar se necesita un plano, segundo, se necesita un fundamento. En la piedra, ya sabemos que el fundamento es Yeshua mismo, es la representación de su propia palabra también, es la palabra de Dios que es Él. Ah, no, que Yeshua no es la palabra de Dios. Bueno, el libro de Apocalipsis dice que sí, está escrito que Él es el Logos, dice. Estaba escrito en su costado el logo de Dios, la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Es el mayor representante de esa palabra, mis amados. Y lo tercero que usted necesita saber para edificar correctamente es que luego de que usted tiene el plano, el fundamento en su vida, usted sobreedifica sobre ese fundamento. Usted emula ese fundamento. Usted camina en ese fundamento, en ese plano.
No es casualidad que la palabra construir, vaná, y ven, piedra, ven, que es hijo, todas ellas son palabras afines en el hebreo. ¿Cómo así, Fernando? No. ¿Cómo que son palabras afines? Bueno, mire, ¿por qué? Porque el hebreo es un idioma particular. ¿Por qué? Porque comprende de familia de palabras, donde de una raíz surgen muchos conceptos, albergando en cada concepto, idea, la matriz, la esencia, que es la raíz. El idioma hebreo tiene 22 consonantes. Cada una de ellas tiene un significado en sí misma, una energía, por así decirlo así. Tiene una característica puntual. La palabra Aleph significa, qué sé yo, buey, que representa la cabeza de un buey, que representa la fuerza y que también numéricamente es el uno. Por tanto, se ha entendido que eso representa lo trascendente, es el número de Dios. No es casualidad que en matemática, en el número uno están todos los números. El número dos es el bet, la bet, que representa un plano de una casa. Se representa también lo que está dentro, representa la familia. Y así sucesivamente. Entonces, cada una tiene una forma, un significado, por lo cual cuando usted une dos letras, por ejemplo, en este caso la A y la B, forma la palabra padre, la raíz, una raíz principal que es la palabra A, que es padre. Note bien que la palabra padre es una raíz principal. ¿Por qué? Porque de esa raíz surgen más hijas, letras hijas o letras que salen de esa palabra. Qué tremendo. No es casualidad que un padre es el que engendra, es el que emana lo esencial para producir la vida, que es la semilla. ¿Vio? No es casualidad, así mismo el idioma hebreo, es como un hombre el idioma hebreo. No es casualidad que los rollos viejos lo entierran en sarcófagos, lo entierran en ataúdes y lo entierran normal en la tierra. O sea, existen literalmente en la cultura judía cementerio de rollos. No es casualidad que se trate a la palabra de Dios como si fuera un hombre personificado. No es casualidad nada. Así que no es el tema de hoy, pero traía esta enseñanza, esta meditación breve para que usted entendiera. Volvamos entonces a lo que nos toca. Hoy vamos a hablar el rasgo o el atributo de la separación. Así que vamos a dar inicio formalmente a esta enseñanza. Así que deme este tiempo para poder comunicarle a qué me refiero cuando hablo de formar un atributo que se llama separación. Lo primero que debo decir es que la separación es el comienzo de la piedad. El comienzo de la piedad es separarse. Todo lo que hemos explicado, todos estos atributos, hasta ahora se refieren a los requisitos que son necesarios para que el hombre se convierta en un sadik, es decir, una persona justa. Pero a partir de hoy, en esta enseñanza, comenzando con esta y las que vienen, discutiremos los requisitos de cómo alguien se convierte, no en solamente en un sadik, sino que se convierte en un hasid. Ahora, Fernando, defíneme por favor, o dame la diferencia de sadik y de hasid. Bueno, permítame. Lo primero que hay que decir es que el sadik es aquel personaje, es aquel creyente que cumple todos los mandamientos a los que está obligado. Escuche, por favor, todos los mandamientos que un hijo de Dios está obligado. Al cumplirlos, eso me define a mí como un sadik. Ahora, ¿qué diferencia un sadik de un justo? De un hasid, de un piadoso, es la palabra, es la traducción al español, piadoso. Grande es el misterio de la piedad, dice la escritura. ¿Por qué es tan alto este nivel? Porque a la diferencia de un sadik, que cumple los mandamientos que está obligado, el hasid es aquel que hace la voluntad del creador. Pero también aparte de eso,
va más allá de la letra de la ley. Ponga atención, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes que Pablo hablaba acerca de esto? Note por favor un comentario del Derek Haim. El Derek Haim, el capítulo 1, verso 3, que lo escribió un gran sabio de Israel llamado el Maharal. Él dice algo importante. Yo quiero citarlo. Él dice, ciertamente el servicio principal es que un hombre sirva a Dios por amor. Y si lo hace por recompensa, este no es el servicio principal. Vio, aquí le hace una diferencia. Lo ideal es que usted sirva a Dios porque lo ama, porque usted decide totalmente al rendirse a Dios, obedecer su mandamiento, de buena voluntad, de buena gana. Ahora bien, hay gente, sabemos, que hace las cosas por recompensa. Él le dice aquí, él dice que no es lo principal. Sin embargo, él concluye diciendo, incluso si sirve a Dios para obtener la recompensa, se considera también un sadik gamur, que traduce como un sadik completo. O sea, no importando que usted busque alguna recompensa, eso lo catapulta a usted a ser un sadik. Lo catapulta a usted a estar shelema, completo, o gamur, en este caso, sadik gamur, que es un sadik completo. Por lo tanto, se dice, daré acá para merecer el mundo venidero. Esta es la voluntad de Dios, que Él merezca el mundo venidero. La explicación no es que Él sea un sadik gamur, gadol, un gran sadik completo, sino un sadik completo nada más. Pero un gran sadik completo es mayor, sino más bien a un sadik sin falta y sin adición de piedad, sin adición de piedad. Entonces, el piadoso eleva más el nivel. El piadoso va más allá de la letra. El piadoso no se, el piadoso, el sadik, el hasid, no se queda solamente en lo que es debido, lo que él debe hacer. Va más allá. Es por esa razón que encontramos que este atributo de separación es a la piedad, lo que la vigilancia es al celo. Porque lo primero se refiere a apartarse del mal, separación. Mientras que la segunda se refiere a hacer el bien. Es por esa razón que el principio general de separación es lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, por ejemplo, en el Tratado Yevamot 20a, dijeron algo increíble. Se escribió así en el Talmud: santifícate absteniéndote de lo que se te permite. Wow. Lo voy a repetir. Dice, santifícate absteniéndote, o sea, retrayéndote de lo que se te permite. Este es el significado más preciso del concepto de separación misma. Es decir, alejarte, apartarte de la cosa, prohibiéndose a sí mismo algo que está permitido. Ay, Dios mío. La intención con esto es no llegar a violar la prohibición misma. ¿Por qué separarse? ¿Por qué distanciarse? No solo no comete el pecado, atienda bien, sino que se aleja, que se excluye de todo el asunto, de todo el asunto. Todo esto está incluido en el término hebreo del atributo de separación, que en hebreo es perishut. Perishut. Note, por favor, que la intención en esto es el punto nuevo. La intención de todo esto, de lo que hablamos, no es llegar al pecado mismo. Eso es lo que nosotros debemos cuidar. Aún así, es justo en el nivel de la piedad, Hasidut, que va más allá de la letra de la ley. El Hasidut, el Hasidim va más allá de la letra, ya que la ley no obliga en la separación, solo obliga, escuche bien, al pecado mismo. Es por esa razón que debe saber que la intención es que una persona se distancie
y se separe, escúchelo, de cualquier cosa que pueda conducir a algo que pueda provocar el mal. Aún en este momento no causa el mal, aunque en ese momento el mal no se efectúe, no causa el mal, no produzca el mal, y aunque no sea malo en sí mismo. Bueno, yo creo que Pablo lo resumió en una frase cuando dijo, todo me es lícito, mas todo no me es permitido. Estaba hablando en un lenguaje de sádico. Es por eso que si contemplas y consideras detenidamente el asunto, verás que aquí hay tres niveles diferentes. Tres niveles. Vamos a enumerarlo cada uno de ellos. Primero, ¿cuáles son los niveles aquí, Pablo, del Hasid? Primero, las cosas prohibidas en sí mismas. Número dos, sus cercos, sus vallas, es decir, los decretos y salvaguardas instituidos por la tradición, por los sabios de Israel, de bendita memoria, promulgadas por los legisladores de Torah. Y tercero, las medidas a tomar de distanciamiento que incumben a cada hombre de separación, a cada hombre de la separación, o sea, a un parush, para retirarse y construir cercas personales adicionales, es decir, abstenerse de las cosas pecaminosas, perdón, de las cosas permitidas, que no están prohibidas a todo el creyente, y separarse de ella para mantenerse lejos del mal a una gran distancia. Es por esa razón que si usted pregunta, ¿sobre qué bases deberíamos añadir prohibiciones adicionales? ¿Sobre qué bases? Bueno, los sabios de Israel, los sabios de bendita memoria, dijeron, menciono aquí un tratado llamado Nedarim. El tratado Nedarim 9.1 habla de esto. Ahí en el Talmud Yerushalayim dice, lo que la Torah prohíbe no es suficiente para ti, que buscas prohibirte a ti mismo asuntos adicionales. Escuche por favor esto. Lo voy a repetir. Nedarim 9.1 dice, lo que la Torah prohíbe no es necesario para ti, que buscas prohibirte a ti mismo asuntos adicionales. Y seguramente lo que nuestros sabios en su gran sabiduría vieron necesario prohibir y hacer cercas, ya lo hicieron. Por lo tanto, lo que dejaron como permitido es porque consideraron apropiado que estuviera permitido y no prohibido. Por esa razón, mis amados, pregunto, ¿por qué entonces deberíamos adoptar ahora nuevos decretos que nos creyeron oportunos promulgar? Bueno, debo decir en cuanto a esto, que además, si tomamos este asunto, vemos que este asunto no tiene fin. Por lo tanto, un hombre pronto estaría desolado y afligido sin obtener ningún disfrute de este mundo. Mientras que nuestros sabios de bendita memoria dijeron en el tratado Kiddushin 4.12, una persona en el futuro será responsable ante Dios de todo lo que sus ojos contemplaron y no quiso comer de ello. ¿Vio? Esto es a pesar de que se le permitía. O sea, hay cosas que se permiten, pero que no podemos o no deberíamos hacer. Teniendo así, al hacerlo, la capacidad de hacerlo. Ellos trajeron apoyo para esto en las Escrituras. El libro de Eclesiastés 2.10 dice, todo lo que mis ojos desearon, no se lo privé. Dijo Salomón, todo lo que mis ojos desearon, no se lo privé. ¿Por qué decimos no derivar ningún placer de este mundo? Y esto ciertamente no es apropiado, ¿eh? Porque un hombre debe servir a Dios con alegría. Un hombre debe servir a Dios con gozo, con placer, con satisfacción. Como explicó, por ejemplo, Lusato en el capítulo 1, cuando dijo, los placeres de este mundo solo deben usarse para ayudarte y asistirte. ¿Vio?
O sea, los placeres del mundo no son un fin en sí mismo. Vienen dados para que tengamos tranquilidad y paz con el fin de liberar nuestro corazón para el servicio que nos incumbe. O sea, el placer no es el fin de este mundo. Por eso el hombre debe alejarse del placer de este mundo. Lo estudiamos. Porque una persona va a ser responsable. Una persona en el futuro será responsable. Porque el mundo fue creado para el uso del hombre al servicio de Dios, como antes hemos dicho. Usted fue creado para servir a Dios. Por lo tanto, un hombre debe usar todo lo que Dios preparó para él para su servicio. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted, todos los recursos, en todas las áreas, todos están incluidos que vienen dentro del paquete completo para que usted sirva al Creador. La respuesta a esto es que la separación es ciertamente necesaria y esencial. Nuestros sabios de bendita memoria, por ejemplo, en la Torá Coanín, que es el libro de Levítico, dijeron lo siguiente: ustedes son santos. Oye lo que dijeron: ustedes son separados. Sean santos porque yo soy Kadosh, apartado. ¿Qué es lo que significa santidad? Apartado para un uso especial. Por eso se puede definir que fuimos creados como Perushim, hombres de separación. Bueno, es el nombre de los fariseos, ¿se acuerdan? Perushim es el nombre de los fariseos. Significaba eso mismo, los separados, eran gente piadosa. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es esencial? De ahí, de este concepto de necesidad y de esencialidad, de ahí hay tres niveles de obligación que surgen de estos conceptos. Surge el nivel de necesidad, surge el nivel de también de exhortado por los sabios. De manera que, además de todo esto, los sabios dijeron en el tratado Tanit: quien ayuna es llamado santo. Y podemos hacer esta inferencia a partir del caso de un nazir. Nazir era un nazareo. Qué tremendo es esto. No es casualidad que Yeshua mismo en el Sermón de la Montaña, ¿se acuerda? Habló de los tres disciplinas esenciales de un sadik, de un hasid, y habló del ayuno. Cuando ayunen, dijo, cuando oren, cuando den. O sea, tres niveles de manifestación de un sadik. De manera que debo decir que además dijeron nuestros sabios en el Peshitá del rabino Kahana 658, un documento emblemático de Israel, dijeron: el hombre justo come para saciar su alma. Dios, qué hermoso es esto. El alma es lo que el justo sacia. Esto se refiere, por ejemplo, a un rey de Israel cuya comida consistía en 2 manojos de verduras y 1 libra de carne. Es por esa razón que los judíos se burlaban de él diciendo: y este es un rey. Se burlaban de él. Note por favor que el justo, voy a reiterarlo, el justo come para saciar su alma. El justo no desea manjares, el justo no desea el placer de este mundo. El justo lo que está buscando es edificar su alma. El justo lo que está buscando es saciar su alma. De manera que dijeron además con respecto a este tema maravilloso, dijeron: te es revelado y conocido que no obtuviste placer de este mundo, ni siquiera con mi dedo meñique. Escuche bien. Dijeron además también en el tratado Yalkut Shimoni, otro documento emblemático. Le invito a que lo conozca, lo busque, lea este libro maravilloso. Se dijo ahí: antes de que un hombre ore para que las palabras de la Torah entren en sus entrañas, primero debe orar para que la comida y la bebida no entren en ellas.
Esto es un sadí. De manera que la Torah debe internalizarse, la Torah debe construir tu alma, es decir, que las adquieras en verdad, que que sean parte de ti indistintiblemente, al igual que la comida lo es cuando entra a ti y es lo que hace que tu cuerpo sea construido. ¿Por qué la comida y la bebida no entran en sus entrañas? Es decir, ¿a qué me refiero? Bueno, que no le hagan volverse tosco físicamente, que la comida y el placer de la comida te haga hacerte a ti una persona que no sirva a Dios, una persona tosca a través de ella, que la comida como un medio para servir a Dios no sea un fin en sí mismo, que te obstruya a ti a convertirte en un sadí y en un hasid, ya que tu naturaleza no llegue, por ejemplo, a ser como la de un animal. Por eso la prohibición, ya hemos hablado un poco de esto, de los animales no kosher. Note que la mayoría de estos animales son todos salvajes. Comen cadáveres, comen basura. ¿Por qué Dios prohíbe estas cosas? Bueno, yo creo que una de ellas es porque lo que comes se convierte en lo que eres. Es lo mismo cuando tú edificas tu alma. ¿Qué colocas en tu alma? ¿Con qué alimentas tu alma? Ya que un sadí lo que persigue es edificarse a sí mismo en su alma. De manera que el Mishnat Rabbi Aarón 1:43 dice que además de distraer sus pensamientos para que su mente no esté libre para la Torah, las lujurias y las codicias de este mundo también obstruyen grandemente el sentir la dulzura de la Torah. Similar a lo que el rabino Baquia escribió en un libro maravilloso, que es un libro de Musar también, que les recomiendo. Bueno, yo lo envié también al grupo. Se llama Los deberes del corazón. En la puerta 8, capítulo 3, él escribió que el amor es a este mundo y el amor a Dios son dos opuestos. Amar al mundo y amar a Dios son dos cosas totalmente disímiles. Y así como el fuego y el agua no pueden coexistir juntos, así también el amor y el anhelo de la Torah no pueden coexistir con el amor a este mundo y a la persecución de sus placeres. Bueno, Juan lo enseñó muy claramente. ¿Se acuerda usted en el tratado en primera de Juan? Él dice, no amen al mundo ni las cosas de este mundo. Y si no hay un verdadero anhelo, mis amados, en el corazón de uno por la Torah, por la adquisición de la sabiduría que viene de lo alto, no sentirá dulzura y placer en el estudio de la Torah. De manera que, mis amados y mis amadas, permítame ahora explicar el buen tipo de separación. Y después de que ya nos haya quedado claro que todos los asuntos de este mundo, literalmente, mis amados, por favor, escúchenlo, son pruebas. Todo lo que le sucede a usted es una medición que Dios está haciendo. Eso lo vimos hablar en las clases anteriores. Lo demostramos también con pruebas. Y del mismo modo, después de que no hayamos dado cuenta, todos nosotros, verdaderamente, que la gran fragilidad del hombre y de su estrecha disposición a todo mal, será forzosamente claro que el hombre debe hacer todo lo que pueda para liberarse de estos asuntos, a fin de protegerse del mal que está cerca de él. Porque no hay placer mundano que nos atraiga atrás si algún pecado no está en su talón. O sea, debe ser, bueno, hablamos de la precaución. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, la comida, la bebida, cuando están limpios de toda prohibición dietética, por ejemplo, están permitidos para comer. Pero llenar el vientre arrastra tras de sí la eliminación del yugo del cielo. Y el beber vino arrastra tras de sí el libertinaje y otros males también. Por eso usted debe ser precavido con la comida y la bebida. Y con mayor razón, una vez que una persona se habitúa a saciar su vientre,
con comida y bebida, bueno, ahí comienza la perdición, porque así, si una sola vez deja de cumplir con su hábito, ¿qué va a pasar? Le dolerá y eso traerá una gran perturbación a su vida. Por esa razón, usted no puede quitarse el yugo, no puede quitarse el yugo de la Torá. Quitar el yugo por naturaleza. Un hombre saciado tiende a sentirse bien, libre, sin responsabilidades, mis amados, como dice la Escritura. En el libro de Devarim 32:15, yo sé que usted lo ha leído, dice así, lo voy a recordar para que usted lo escuche. Dice, y Yeshurun engordó y se rebeló. ¿Se acuerda? El pueblo de Israel engordó. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que se quitaron de ellos el yugo de la Torá y se relajaron y se liberaron supuestamente. Y ahí vino el desastre. Y se rebeló. La rebelión es directamente proporcional a engordar. Note que Rambán en el Tratado Diot 4.1 dice, un hombre no debe comer a menos que tenga hambre, ¿vio? Ni beber a menos que tenga sed. Un hombre no debe comer hasta que su estómago esté lleno. Bueno, en este tratado que le habla de la comida, muy un tratado impresionante. Le invito a usted, yo lo he repetido muchas veces, pero lo voy a repetir de nuevo, vaya y léalo. Ahí te enseña. ¿Tú quieres tener salud? Te lo está hablando uno de los mejores médicos que existió en la historia. Es Maimónides. No solamente era uno de los más grandes comentaristas de la Torah, sino que también era médico. Y él tiene un tratado de la comida, de qué le conviene comer, qué no le debe comer, cómo debe comer. Y ahí él dice que un hombre no puede saciarse completamente su estómago. Más bien comer una cuarta parte menos de su saciedad. O sea, usted debe tener su estómago, por así decirlo, en un 75%. Y debido a esto, se inserta en la prisa de los negocios y en la adquisición de posesiones para que su mesa esté puesta como él desea. O sea, este nivel de glotonería, de verse saciado en el placer de la comida y la bebida, provoca al hombre también tener prisa en la adquisición de riqueza, de posesiones, lo cual es un extravío. Y de allí se ve atraído aún más hacia la maldad, hacia el robo, y de allí hacer juramentos falsos y no cumplir, y todos los demás pecados que le siguen. Entonces, un pecado abre la brecha para que otros pecados entren en la ecuación. De este modo, se aleja, por así decirlo, a lo que usted fue llamado a servir a Dios. Se aleja del estudio de la Torá, se aleja de la oración, se aleja del ayuno, que para eso usted fue formado. Pero si desde el principio no se hubiera alejado, dejado arrastrar por los placeres de este mundo, se habría liberado de todo ese todo desvarío, esa vorágine de pecados que vienen, subyacen luego de usted perseguir placer. De esta manera nuestros sabios dijeron con respecto al hijo rebelde, ¿se acuerda? Del hijo rebelde dijeron, por ejemplo, en el Tratado Sanedrín 72a dijeron, la Torá previó el resultado final. Yo siempre lo voy a decir, la Torá siempre está hablando en un lenguaje de previsión, siempre. Todo lo que se hace aquí en la Torá es previsión. Antes de hoy, bueno, hoy es lunes, pero nosotros tenemos que estar preparando ya para el Shabbat. O sea, tú no puedes venir al Shabbat. Ah, que llegó el Shabbat. No, no, hay que esperarlo. Y lo esperado, en ese proceso, usted se prepara. Usted va coordinando todo lo necesario para que cuando llegue ese día, al mediodía, ya usted no haga absolutamente nada. Usted esté preparado, mi amado, para servir a Dios. A eso nos referimos. La Torá previó su resultado final. Es por esa razón que en el Talmud dice, decretó la Torá que el hijo rebelde debe ser llevado al Beidín y apedreado simplemente porque comió una tarta de carne y bebió un trago de vino italiano. No. La Torá lo que está haciendo
Es que está previendo el destino final. ¿Qué es lo que usted debe estar enfocado siempre? En el final, en el resultado. Eso es para toda la vida, ¿eh? Cada vez que usted vaya a tomar una decisión en su vida, usted debe ver, es el final. ¿Qué voy a perjudicar? ¿A quién voy a perjudicar? ¿Qué será el resultado de lo que voy a hacer hoy? Una persona que es dada al tabaco, una persona que es dada al placer, al vino. Lo que está debe ver es el resultado final. Porque ese placer momentáneo y se va repitiendo, repitiendo, se va convirtiendo en una atadura muy fuerte. ¿Qué es lo que está haciendo la Torah? Previendo el destino final. Porque al final, después de haber disipado la riqueza de su padre, tratará de satisfacer sus necesidades acostumbradas. Pero al no poder hacerlo, saldrá a las encrucijadas e incluso robará a otra persona. Por lo tanto, ¿qué hace la Torah? La Torah dijo que muera siendo aún inocente y que no muera culpable. Porque la muerte de los impíos beneficia a ellos mismos y al mundo. Eso dice el Talmud. Vemos de esto el efecto corruptor de la guía y la embriaguez. Por mencionarle solamente un ejemplo. De tal manera que vieron que esta persona que está inmersa en sus deseos de comer, de beber, implanta consecuencias tan graves en su naturaleza que es mejor que muera temprano. Yo les he dicho a ustedes que de una experiencia que tuve personal de mi tío, un tipo brillante, tipo desde niño, sastre, tocaba tuba, trombón, un tipo brillante, gran profesional. Y casi terminando su carrera, comenzó y se incursionó en la bebida. Eso fue el error más grande que él tuvo. Comenzó como un traguito social, sí, compartiendo, hasta que eso se convirtió en una adicción tan grande que él murió, su vida fue acortada, murió a los 60 años, un hombre joven, por la bebida. Nunca más pudo reponerse cuando la bebida tomó su vida. Yo siempre lo he dicho, Dios también nos aconseja. Es por esa razón que del mismo modo con respecto al libertinaje, los sabios de Israel dijeron, por ejemplo, en el tratado Sotá, 2a, dijeron, quien vea la Sotá, ¿se acuerdan? La Sotá era la mujer que era que se sospechaba, que el marido sospechaba que ella era infiel. La Sotá. Quien vea la Sotá en su desgracia debe hacer un voto nazareo contra el vino. Dice el tratado Sotá 2a. Quien vea a la Sotá en su desgracia debe hacer un voto nazareo contra el vino. El Silhot Musar, otro libro de Musar, dice algo increíble. Lo cito. Dice, quien vea a una Sotá en su desgracia debe hacer un voto nazareo contra el vino. O sea, está comentando esta cita del Talmud. Es por eso que dice que en el Talmud hay una persona que no peca a menos que un espíritu de locura haya entrado en ella. Nuestros sabios expresaron aquí su asombro cuando dijeron, es concebible que el hombre, la corona de la creación, la imagen de Dios pueda pecar. No puede ser, dice. Por lo tanto, una persona no peca a menos que un espíritu de locura haya entrado en ella. He aquí que estamos hablando no de un espíritu, de un demonio, para que no me malinterprete. Estamos hablando del pecado, de las relaciones ilícitas que el alma del hombre anhela. Son las ataduras de tu propia alma a la cual tú mismo te atas, te enyugas. Sin embargo, incluso para estas personas es incomprensible cómo un hombre puede tropezar en esto. Y de acuerdo con todo esto, debo decir que un hombre no tiene ninguna culpa por pecar, ya que un espíritu de locura se apoderó de él y es como uno forzado. Y esto es como alguien que camina a lo largo del borde de es como si alguien que caminara en el borde
de un pozo donde un viento inusualmente fuerte lo empuja hacia el pozo. ¿Tiene él la culpa? ¿Por qué entonces debería ser responsable de un castigo? Y la respuesta es que ciertamente él tiene culpa de haber llegado al borde del pozo. Como tú sabes que, cómo tú te vas a poner en peligro de caminar en el borde de un pozo, sabiendo que si te puedes caer, le corresponde a tal persona distanciarse del abismo. Porque si estuviera lejos de ella, no cabría, nunca había caído adentro. Pudiera, qué sé yo, pasar el viento y no afectarlo. No importando la cantidad de viento o el tipo de viento que soplara. Por tanto, el espíritu de locura solo entra en aquellos que están al borde del abismo, a los que se exponen a los riesgos de las cosas. Por lo tanto, forzadamente, el trabajo principal de un hombre es distanciarse, mis amados, mis amadas, de las áreas peligrosas, del borde del abismo. Entonces, si usted hace eso, si usted mantiene una vida, si usted se va a hacer salvo, usted se salvará. Los caminos del yexer, de la mala inclinación, es acercarse lentamente a una persona al pecado hasta que finalmente un hombre es absorbido por el pecado como si fuera por la fuerza. ¿Qué hace usted si estando casado, conversando o estando con una mujer sola? ¿Es pecado eso? No es pecado, pero es el borde del abismo. Observe, por favor, que esta es una gran estrategia para que un hombre se salve a sí mismo de su propia inclinación. Tú no puedes exponerte a ciertas actitudes, a ciertas circunstancias, sino evitar las circunstancias, alejarte de esas circunstancias. No porque son malas en sí mismas, sino porque te pueden inducir, si te acercas, a aberrar, a pecar. Porque cuando un hombre está comprometido en un pecado, escuche bien, es muy difícil para él vencerlo y para él someterlo. Por lo tanto, es necesario que mientras el hombre esté todavía lejos del pecado, se mantenga a distancia. Y esa es la separación. Porque entonces será difícil para la mala inclinación acercarlo a usted al pecado. Por ejemplo, hablaba de las relaciones matrimoniales. Las relaciones matrimoniales están completamente permitidas. Pero los sabios decretaron la inmersión en una mikveh para aquellos que tenían emisiones seminales, para que los eruditos de la Torah no estuvieran frecuentemente con sus esposas como gallos, debido a la molestia de sumergirse. Porque aunque el acto conyugal en sí mismo está permitido, sin embargo, imprime esta lujuria en su naturaleza y desde allí puede ser atraído hacia lo prohibido, como decían nuestros sabios. ¿Dónde lo decían? Bueno, en el Tratado Sanedrín 107a dijeron, hay un pequeño órgano en el hombre. Si uno lo sacia, se vuelve hambriento, pero si lo mata de hambre, se sacia. Qué tremendo es esto. Qué sabiduría. Lo sacia y se vuelve hambriento. Aquel que responde, en otras palabras, al llamado del yexer para saciar cualquiera de sus apetitos, despierta después una lujuria aún mayor. Pero si usted lo mata, él se va a saciar. En otras palabras, el yexer no responderá a estas demandas porque el yexer está muerto. Es lo que Pablo dijo, se acuerda en Romanos, se lo dijo a los romanos, dijo, no satisfagan para los deseos de la carne. O sea, en otras palabras, no le den alimento, no le den comida a la mala inclinación.
a los deseos. Porque cuando no le das alimento al deseo, el deseo muere. Lo matas de inanición. En otras palabras, tú habitúas a contentarlo con poco. Y no solo eso, mire, sino incluso a la hora y el momento apropiados, decían, el rabino Eliezer decía, en el tratado Nedarim 20b dijo, él descubre un palmo de ancho y oculta dos, y actuó como si estuviera obligado por un demonio, con el fin de no obtener placer en ese momento. Note, por favor, el no obtener placer en el momento. En otras palabras, es no concentrarse y enfocarse en los sentimientos de placer. ¿Escuchó? Para que esta lujuria no se imprima, no se impregne en su naturaleza. Y con respecto a la ropa, por ejemplo, y a los adornos. Hay gente que le gusta también esto. La Torá no emitió advertencia sobre su belleza o estilo, sino solo que no contuvieran una mezcla, ¿de acuerdo?, de lana y lino, y que estuvieran equipados con un sexo. Y de lo contrario, todo está permitido, todo está permitido. Pero, pregunto, ¿quién no sabe que la ropa y los adornos elegantes atraerán a una persona a la arrogancia? Y también el libertinaje se mezclará, además de dar lugar a los celos, a la lujuria y a la opresión de otros, que son totalmente motivados por lo que el hombre considere preciso alcanzar. Mire qué dijeron los sabios en el tratado Bereshit Rabbah 22:6. Dijeron, tan pronto como la inclinación al mal ve a un hombre balanceado en sus talones, o sea, al caminar, alisando sus ropas y rizando su cabello, él dice, está hablando de la inclinación al mal aquí. Oye, ¿qué dice la inclinación? Este es mío. Lo voy a repetir, esto es tremendo. Esto es sabiduría. Tan pronto como la inclinación al mal ve a un hombre balanceando sus talones, o sea, al caminar, alisando sus ropas y rizando sus celos y sus cabellos, el Yexer dice, este es mío. Wow, tremendo. Fernando, ¿y es malo peinarse? ¿Es malo planchar la ropa? No, no estoy diciendo que esto es malo. Ahora, lo que estamos diciendo es que tenga cuidado si eso lo puedes desviar. Los paseos, por ejemplo, y las conversaciones que no sean algo prohibido están ciertamente permitidas de acuerdo a la Torá. Pero cuando descuidamos el estudio de la Torá, el Bitul Torá, escuche esta frase, Bitul, usted debe buscar y contemplar y profundizar en esta frase, Bitul Torá. Cuando se descuida el Bitul Torá, el estudio de la Torá, el adherirse, el hacerse uno con ella, se saca después de esto cuánta calumnia, ay Dios mío, cuántas mentiras y cuánta frivolidad. Ese es el resultado de la Torá. Y la escritura lo dice claramente en el libro de Proverbios 10:19. Usted lo ha leído muchas veces. Lo dice, escuche por favor qué dice. En la multitud de las palabras no falta pecado, pero el que retiene sus labios, me encanta la gente así, prudente, es sabio. El que es prudente, el que es puntual, el que no habla mucho, el que habla puntual ahí, ni mucho ni menos, el que habla justo, cuando debe hablar, lo correcto, lo que es útil. Su boca, como dice Pablo, sazonada con sal, dice, es sabio. La Biblia dice, este es sabio. El principio general aquí es que puesto que todos los asuntos de este mundo no son más que graves peligros, ¿cómo podría el que quiere escapar de ellos y esforzarse por distanciarse de ellos no ser considerado digno de alabanza?
Note, por favor, que la vida ya es llena de peligro. Hay peligro por todos lados, señores. Hay peligro. Debemos cuidarnos de los peligros porque acercan a la persona al pecado. ¿Se acuerda usted en el capítulo primero? En la primera charla que hablamos, dijimos que así vemos que un hombre está verdaderamente colocado en medio de un campo de batalla furioso, porque todos los asuntos de este mundo, ya sea para bien o para mal, son pruebas para ti. La pobreza, por favor, escúchelo, de un lado versus la riqueza del otro lado, hasta que la pantalla se libra contra el tanto por delante como por detrás. O sea, tanto la riqueza, en otras palabras, como la pobreza son pruebas. Dios te está probando. Y así, puesto que aquí hay una batalla permanente, he aquí que hay un peligro también constante del que conviene alejarse y salvarse. Este es el buen tipo de separación que nosotros estamos proponiendo hoy. Es decir, en todos los usos de este mundo, en todos los usos que hace del mundo, que el hombre experimenta, que el hombre ejerce su hombría, su humanidad, vamos a llamarle así, toma solo lo que se ve obligado a hacer debido a las necesidades de su naturaleza. ¿Lo escuchó? ¿Qué es lo que es separación? Usted va a tomar todo lo que está obligado a hacer debido a las necesidades de su naturaleza. De manera que, mis amados, esto es lo que el rabino Yehudá se alabó a sí mismo en la declaración que cité, que no obtenía placer de este mundo, ni siquiera por su dedo meñique, ¿se acuerda? A pesar de que era un príncipe en Israel y de su mesa era necesariamente una mesa de reyes debido a la dignidad de su posición, como enseñaron nuestros sabios de bendita memoria. El libro de Génesis 25-23 nos enseñaron, ¿se acuerda? Dijeron, dos naciones están en tu vientre. ¿Se acuerdan a qué se refiere ahí? Se refería a Esaú y a Jacob. Pero mira qué dice este tratado, el rabino Yehuda, que eso se refiere a Rabí y Antonino, de cuya mesa ni lechuga, ni el rábano, ni el pepino estaban nunca ausentes, ni en verano ni en invierno. Eso está en el tratado Abodázara 11a. De manera que, mis amados, ¿por qué se menciona el tratado Abodázara? ¿Por qué se menciona aquí cuya mesa ni la lechuga, ni el rábano, ni el pepino faltaban nunca, ni en verano ni en invierno? Mire por qué. Porque ha dicho un maestro de Israel, el rábano ayuda a que la comida se disuelva. ¿Vio? La lechuga ayuda a digerir la comida y el pepino hace que los intestinos se expandan. ¿Vio? Todo esto no es por casualidad. De manera que las otras enseñanzas que cité apoyan y enseñan que le corresponde a un hombre separarse de todo lo que es por el bien de los placeres mundanos para no caer en su peligro. Si te preguntas entonces, si esto es tan necesario, esencial, el separarse, ¿por qué los sabios no decretaron todo esto como lo decretaron en las diversas vallas y promulgaciones? Bueno, la respuesta es clara y simple, mire. Porque nuestros sabios no imponen, oiga la palabra, no imponen la promulgación a la gente a menos que la mayoría del público sea capaz de cumplirla. La mayoría del público no es capaz de ser piadoso, por lo que le basta ser un sadiquín. Entonces, no todo el mundo llega al nivel de piadoso. ¿Ya lo entendió? Todos pueden ser sadicos, pero todos no pueden ser piadosos. Pero sobre los pocos que quedan en la nación que desean acercarse al santo bendito sea, al eterno, y beneficiar a través de su logro el resto de las masas
que dependen de ellos. Entonces, esos son los grandes hombres que han llegado a los niveles más altos de espiritualidad. A ellos les incumbe cumplir la Mishnah, que significa repetición, sabemos. Ahí se enseñan muchas cosas interesantes, de la que otra gente lamentablemente no es capaz de cumplir. Y mucha gente entonces malinterpreta a ese tipo de gente que llega a ese lugar. Porque hay pocos remanentes. Va a ser siempre así. La mayoría será más. Pero la minoría, el remanente, es como si fuera la concentración, lo más puro, lo mejor. Lo mejor de lo mejor, porque todos somos mejores, no me malinterpreten. ¿Por qué beneficiarse de la masa? Y aquí hay una razón adicional para la separación. Y es traer mérito. ¿Por qué usted debe separarse? Porque usted va a traer mérito a la nación a través de tener hombres elevados en medio de la nación. ¿Por qué? Dependen de ellos. ¿Por qué dependen de ellos? Porque los justos traen mérito al público, traen mérito a las masas. Estos deberes son los que antes mencionados, son los antes mencionados autoseparación. Esto es que Dios ha elegido, porque es imposible para la nación que cada individuo sea igual en nivel, porque hay varios rangos, cada hombre según su nivel de entendimiento. Y aquí al menos debería haber unos pocos individuos atesorados que se prepararan completamente, y a través de estos pocos, los no preparados también merecerán recibir su amor y la morada de la Shejinah en medio de ellos. Y no es como nuestros sabios de bendita memoria lo expusieron sobre los 4 especies de la lulá. ¿Se acuerda? Cuando eso agitamos la lulá en la fiesta de Sukkot. Ellos dijeron en el Vayikra Rabá, capítulo 30, que vengan estas y expíen a aquellas. También nosotros encontramos con respecto a Eliyahu, a Elías, quien respondió a Rabí Yehoshua ben Leví en la historia de Ulá, el hijo de Koshef, cuando este último dijo, escuche por favor lo que dijo, no es una Mishnah. Y Eliyahu le reprendió y le dijo, pero es una Mishnah para los piadosos. No, esto no es un mandamiento. Lo es para los piadosos. ¿Por qué? Porque no es el mismo nivel. Pero la mala clase de separación es la que los gentiles insensatos, o sea, cuando hablo de gentiles, hablo de personas paganas, de personas totalmente alejadas del Creador. No estoy hablando de usted que viene de las naciones, ya usted es parte de Israel. Ahora, cuando hablamos de gentiles, es una mala clase de separación. Y es la que los gentiles, sin sensatez, que se abstienen no solo de tomar del mundo lo no esencial, sino también de tomar lo que es esencial. Golpean sus cuerpos con sufrimientos y extrañas aflicciones que Dios no deseó en absoluto. Por el contrario, nuestros sabios dijeron en el Tratado Tanit 22b, está prohibido que un hombre, escuche bien, se aflija a sí mismo. Y con respecto a la caridad, dijeron, al dar, en el Tratado PA, escuche bien, quien necesita tomar, pero no toma, es como quien derrama sangre. ¿Escuchó? Y de la misma manera interpretaron, un alma viviente, el alma que yo te di, manténla viva. Usted lo sabe muy bien, ya lo hemos hablado. El principio, lo más importante es la vida aquí. Alguien que esté muerto no puede alabar a Dios. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios quiere que usted viva para que le sirva. De manera que también dice el Tratado Tanit 11b, y todo el que ayuna es llamado pecador, lo cual calificaron como tal en el caso en que una persona es incapaz de soportarlo. De manera que, mis amados, Hillel
aplicaría el versículo: el hombre piadoso hace el bien a su propia alma al comer la comida de la mañana. Eso dijo Gilel, lo aplicó a comer comida en la mañana. También se lavará la cara, dijo, y las manos en honor de su hacedor, según se infiere en la práctica de lavar las estatuas de los reyes. Qué tremendo es todo esto. Aquí entonces es un verdadero principio general. Cualquier cuestión mundana no es esencial para un hombre. Es apropiado que se separe de él. Y lo que sea esencial para cualquier razón, si se separa de ella, es un pecador, ya que esa cosa es necesaria para, o sea, todo lo que es necesario para usted, todo lo que es necesario, usted no debe separar. Eso lo hace un pecador. De manera que esta es una guía fiel. Pero el soplado de esta regla es una cuestión de juicio individual. Por eso Proverbios dice, según su comprensión, escucha bien, según su comprensión, su biná, la palabra es biná, se elogia a un hombre. Por eso Jesús dijo en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Que el que da fruto es el que escucha la palabra, el que la comprende. ¡Wow! Y luego la hace. Tres cosas. Contrario a los otros tres terrenos, tres tipos diferentes de oidores que solamente escucharon la palabra. No basta escuchar solamente. No basta saber solamente. Basta comprender y hacer. De manera, mis amados, que es imposible, por tanto, discutir todos los detalles de la separación. Duraríamos 10.000 años aquí, ya que son tan numerosos que la mente humana no puede comprenderlo a cabalidad. Más bien, cada asunto debe tratarse en su tiempo. Mire, por esa razón, quiero dar por terminada esta sesión de hoy, apelando a que usted ya me haya seguido, haya comprendido este atributo de la separación. Separación lo catapultará a la piedad. El separarse de ese mundo, el separarse del placer, el alejarse de inclusive del peligro de transgredir, de crear a una autoseparación precaviendo la transgresión, lo construirá usted en un sadik. Usted irá más, está yendo más allá de lo que debe hacer. Está extralimitando su operatividad para precaver la obstrucción de una vida justa, de una vida disciplinada, de una vida obediente a Dios. Esto es separar. Es el principio de saber que como Dios es santo, usted también lo es. Y que todo lo que piensa, dice y hace es sumamente importante para la construcción de su propio ser espiritual. Así que gracias. Esperamos que este tiempo le haya bendecido, le haya ayudado a iniciar, a comprender un poco más de este principio de la separación. Nada, invitarle al próximo lunes. El próximo lunes continuaremos aquí trabajando estos temas maravillosos, muy populares, yo lo tengo que decir, pero importantes. Yo creo que es lo más importante. Estaremos viendo las divisiones de la separación, estaremos viendo cómo adquirir separación también. Así que no se lo pierda, venga y estudie con nosotros, aprenda estas cosas, comience a colocar en su vida estos atributos del celo, el atributo de la limpieza, añada la precaución, la prudencia, añade en su vida la vigilancia, sea vigilante, sea celoso, límpiese y ahora aprenda, como estamos aprendiendo a separarse. Estos son atributos esenciales del justo. Este es el camino que Dios preparó para usted. Una transformación total, una formación.
de un carácter probado, carácter de Dios. Así que gracias. Bendigo su vida, mi amado. Gracias por estar con nosotros. Que Dios me los bendiga a todos. Y estaremos el próximo lunes. Así que un abrazo para todos ustedes. Shalom, shalom, mis amados.